Ezequiel 42, 44, 14. Ezequiel 42. Me hizo salir al atrio exterior en dirección al norte y me llevó a la habitación que hay al norte, enfrente del espacio libre delante del edificio. Por el lado del norte tenía 100 codos de largo y 50 de ancho. Frente a los 20 codos del atrio interior y frente al pavimento enlosado del atrio exterior, se alzaban galerías paralelas en 3 planos. Delante de las estancias había un corredor interior de 10 codos de ancho y 100 de largo. Sus entradas daban al norte. Las habitaciones superiores eran más estrechas que las intermedias y que las inferiores del edificio, porque las galerías les quitaban más espacio. Estaban dispuestas en 3 planos y no tenían columnas como las de los atrios. Por eso las habitaciones superiores eran más estrechas que las intermedias y que las inferiores a ras del suelo. El muro exterior paralelo a las estancias del atrio exterior, por delante de las habitaciones, tenía 50 codos de largo. Por tanto, la longitud de las habitaciones del atrio exterior era de 50 codos. Y las que estaban frente al santuario tenían una longitud de 100 codos. Debajo de esas habitaciones estaba la entrada para quienes pasaban al templo por el este desde el atrio exterior, en el arranque del muro del atrio. Frente al camino del sur, opuestas al espacio libre, había también habitaciones delante del edificio, y delante de ellas había un corredor semejante al de las estancias que estaban en el camino del norte. La longitud y la anchura eran iguales, sus salidas, la estructura de todas ellas y sus accesos eran como las del norte. Así eran también las entradas de las habitaciones que daban al sur. Se abría una entrada al comienzo del corredor que había ante el muro protector de los que entraban por el camino oriental. Entonces aquel hombre me dijo: las habitaciones del norte y las habitaciones del sur que están frente al espacio libre son las habitaciones santas. En ellas los sacerdotes que están cerca del Señor comen las cosas santísimas. Allí guardan las cosas santísimas, la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito. Es un lugar santo. Cuando entren los sacerdotes, no saldrán directamente de este lugar santo al atrio exterior, sino que dejarán aquí las vestiduras con las que han servido, que son santas. Se pondrán otras ropas y con ellas llegarán hasta el pueblo. Cuando terminó las mediciones del interior del templo, me sacó fuera por la puerta que da a oriente y allí midió todo el perímetro. Con la caña de medir midió el lado oriental y tenía 500 cañas en cañas de medir. Midió el lado del norte y tenía 500 cañas en cañas de medir. Midió el lado del sur y tenía 500 cañas en cañas de medir. A continuación se dirigió al lado occidental, lo midió y tenía 500 cañas en cañas de medir. Lo midió por los 4 costados. En torno a todo su perímetro tenía un muro que separaba el lugar santo del profano, que tenía 500 codos de largo y 500 de ancho. Ezequiel 43. Entonces me llevó a la puerta que da a oriente y vi que la gloria del Dios de Israel entraba por el camino oriental y su clamor era como el estruendo de aguas caudalosas y la tierra resplandecía con su gloria. La visión que tuve era parecida a la que había tenido cuando vino a destruir la ciudad y parecida a la que había tenido junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da a oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior. La casa estaba llena de la gloria del Señor. Escuché a alguien que me hablaba desde el templo mientras el hombre que estaba en pie junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde yo habito en medio de los hijos de Israel para siempre. La casa de Israel no profanará más mi nombre santo, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueren. Ellos pusieron su dintel junto a mi dintel, sus pilastras junto a mis pilastras, y solo una pared había entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron y los ha consumido mi ira. Pero desde ahora alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, presenta este templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus culpas y puedan seguir las medidas del plano. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dales a conocer el trazado del templo y su estructura, sus entradas y salidas, sus disposiciones, todos los preceptos y todas sus leyes. Escribe todo esto ante sus ojos para que tengan en cuenta sus disposiciones y sus preceptos y los cumplan. Esta es la ley del templo. Todo el territorio de su perímetro sobre la cima del monte es santísimo. Esta es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos. Un codo antiguo tiene un codo y un palmo.
El hueco del altar tenía 1 codo de alto y 1 de ancho, y el reborde que lo rodeaba era de 1 palmo. Esta era la altura del altar. Desde la base que está en el suelo hasta la plataforma inferior, 2 codos de alto por 1 de ancho, y desde la plataforma inferior hasta la superior, 4 codos de alto por 1 de ancho. El hogar del altar tenía 4 codos. Desde el hogar salían hacia arriba 4 cuernos. El hogar de la plataforma superior tenía 12 codos de largo por 12 de ancho. Era un cuadrado de lados iguales. La plataforma tenía 14 codos de largo por 14 de ancho en los 4 lados. El reborde que lo rodeaba era de medio codo y el hueco de 1 codo todo alrededor. Sus escaleras estaban vueltas hacia oriente. El hombre me dijo: Hijo de hombre, esto dice el Señor Dios. Estos son los preceptos del altar cuando se ha construido para inmolar sobre él holocaustos y para derramar sangre sobre él. Hablas de entregar a los sacerdotes levitas de la estirpe de Sadoc, que se acercan a mí, oráculo del Señor Dios, para servirme, un novillo para el sacrificio por el pecado. Tomarás su sangre y untarás con ella los 4 cuernos, los 4 lados del borde y el hueco que hay en torno a él. Así lo purificarás y expiarás por él. Tomarás el novillo del sacrificio por el pecado y lo quemarás en el lugar del templo destinado a ello fuera del santuario. El segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para el sacrificio por el pecado, y se purificará el altar como se hizo con el novillo. Cuando completes la purificación ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto. Los ofrecerás ante el Señor y los sacerdotes pondrán sal sobre ellos y los inmolarán en holocausto para el Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío por el pecado y ofrecerás también un novillo y un carnero sin defecto. Durante 7 días harán la expiación por el altar, lo purificarán y lo consagrarán. Pasados esos días, desde el 8º y en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de comunión, y yo me complaceré en vosotros. Oráculo del Señor Dios. Ezequiel 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, que da a oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, permanecerá cerrada. Solo el príncipe, por ser príncipe, se sentará ante ella para comer el pan delante del Señor. Entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino. Me hizo entrar luego por la puerta del norte delante del templo y vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor y caí sobre mi rostro. Y me dijo el Señor: Hijo de hombre, guarda en tu corazón, mira con tus ojos y escucha con tus oídos lo que voy a decirte sobre todos los preceptos del templo del Señor y sobre todas sus leyes. Pondrás atención en las entradas del templo y en todas las salidas del santuario. Dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: esto dice el Señor Dios: ¿son ya suficientes vuestras abominaciones, casa de Israel? Habéis introducido extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para instalarse en mi santuario y profanar mi templo, mientras ofrecéis mi pan, la grasa y la sangre. Habéis quebrantado mi alianza con todas vuestras abominaciones. No habéis procurado cuidar de mis cosas santas y habéis puesto extranjeros en vuestro lugar como servidores de mi servicio en mi santuario. Esto dice el Señor Dios: ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, ningún extranjero que esté en medio de los hijos de Israel. También los levitas que se han apartado de mí cuando los hijos de Israel se alejaron de mí para ir tras sus ídolos, cargarán con su culpa. Ellos serán servidores míos en mi santuario, encargados de las puertas del templo y de otros servicios. Ellos degollarán las víctimas del holocausto y del sacrificio por el pueblo y permanecerán ante ellos para servirlos. Pero como les sirvieron ante sus ídolos y fueron motivo de pecado para la casa de Israel, juro a mano alzada contra ellos, oráculo del Señor Dios: cargarán con su culpa. No se acercarán a mí para desempeñar mi sacerdocio, ni se acercarán a mis cosas santas ni a las santísimas. Cargarán con su deshonra y con las abominaciones que cometieron. Los haré guardianes del templo y de su servicio y de todo lo que se haga en él. Sirácida 21, 22, 31. Grillos en los pies es la educación para el necio y como esposas en su mano derecha. El necio alza la voz mientras ríe, el hombre sabio apenas sonríe en silencio. Adorno de oro es la educación para el sensato, como brazalete en el brazo derecho. Los pies del necio se precipitan en cualquier casa. El hombre experimentado será respetuoso ante ella. El necio desde la ventana fisgonea la casa, el hombre educado permanece fuera.
Es falta de educación escuchar a la puerta. De ello el hombre prudente mucho se avergonzaría. Los labios de necios repiten estupideces. Las palabras de sensatos se ponderan en balanza. Los necios tienen el corazón en la boca, mientras los sabios tienen la boca en el corazón. Cuando un impío maldice al adversario, se maldice a sí mismo. El chismoso se daña a sí mismo, será odiado de todos y odiado entre sus vecinos. Quien sabe callar y es prudente, será honrado. Carta a Filemón. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a Filemón, nuestro querido amigo y colaborador, a Apfia, la hermana, a Arquipo, nuestro compañero de armas, y a la iglesia que se reúne en tu casa. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con vosotros. Doy gracias sin cesar a mi Dios recordándote en mis oraciones, porque conozco la caridad y la fe que tienes en Jesús el Señor y en todos los santos. Que tu participación en la misma fe llegue a ser activa al comprender que todo el bien que tenemos es para Cristo. Pues en verdad he tenido gran alegría y consuelo por tu caridad, porque gracias a ti, hermano, los corazones de los santos han encontrado alivio. Por ello, aun teniendo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogar en nombre de la caridad, y eso que soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas, en otro tiempo inútil para ti, pero ahora útil para ti y para mí. A este te lo devuelvo como si fuera mi corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy entre cadenas por el Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu buena acción no sea forzada, sino voluntaria. Quizá por eso se alejó algún tiempo, para que ahora lo recuperes para siempre, no ya como siervo, sino más que siervo, como hermano muy amado en primer lugar para mí, pero cuanto más para ti, no solo en lo humano, sino también en el Señor. Por tanto, si me consideras hermano en la fe, acógelo como si fuera yo mismo. Si te perjudicó o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo he escrito de mi puño y letra. Yo te pagaré por no decirte que tú mismo te me debes. Sí, hermano, que yo reciba de ti este gozo en el Señor. Consuela en Cristo mi corazón. Te escribo confiando en tu obediencia, porque sé que harás aún más de lo que te digo. Además, prepara mi hospedaje, pues espero que gracias a vuestras oraciones se me conceda estar entre vosotros. Te saludan Epafras, compañero de mi cautiverio en Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu.